Pues bien, agradecemos la espera a todos ustedes. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, damos la más atenta bienvenida a este tercer ciclo de conferencias gratuitas 2021, con el tema del día de hoy, la década del envejecimiento saludable, impartida por el maestro Francisco Javier Cortés Alipio, docente de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Antes de comenzar, les leeré un poco sobre el maestro Francisco Javier Alipio. Él es egresado de la licenciatura de Medicina por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene un diplomado en enfermedades sociomusculares, es maestro en gerontología social por UNICEPES y es asesor y facilitador de la maestría en gerontología social aquí en UNICEPES. También ha sido diseñador de asignaturas en la licenciatura de fitomedicina en la UNIVIM. Pues bien, agradecer antes que nada el día de hoy que se encuentre con nosotros el maestro Francisco Cortés Alipio, el día de hoy, y le doy el mando para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias, maestro. Puede iniciar. Ok, gracias, Eduardo. Muy buenos días otra vez a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta pequeña charla. Empezamos haciendo un poquito de historia. Hoy en día, por primera vez en todo el mundo, la mayoría de las personas pueden aspirar a vivir más allá de los 65 años de edad, edad que es establecida por la Organización Mundial de la Salud como el inicio, pues, del proceso de la vejez. Es decir, ya algunos de ustedes, en especial su servidor, mañana entra ya a la edad de los 65 años, ya se me abrió la puerta para entrar a esta tercera etapa de la vida, y eso es lo que quiero que se graben también, es el envejecimiento, es una etapa más normal del ciclo vital de vida, igual que la adolescencia, igual que la juventud, no es sinónimo pues de decrepitud ni de enfermedad. Nuestro envejecimiento, me refiero a mi generación, no es igual al de mis padres, no es igual al de mis abuelos, somos totalmente diferentes tanto en aspectos físicos como culturales, y creo que eso nos ha abierto la puerta para verificar otras opciones para llegar a esta etapa del ciclo vital en óptimas condiciones físicas, mentales y sociales. El aumento pues sostenido de la esperanza de vida actualmente se debe sobre todo al descenso de la mortalidad en las personas adultas mayores. Los años de vida adicionales y los cambios demográficos que están generando estos mismos cambios tienen profundas repercusiones para cada uno de nosotros y para las sociedades en que vivimos. Nos van a otorgar y les van a otorgar a las personas que van a sobrepasar esta edad un sinfín de oportunidades sin precedentes, y es probable pues que tengan efectos en la forma en que vivimos nuestras vidas, en las formas en que nos relacionamos, en las cosas que aspiramos aún en esta etapa del ciclo vital. Probablemente estos cambios sean más importantes que los que puedan suceder en la sociedad en general durante los próximos 50 años de edad. Recordemos que nuestros adultos mayores hacen aportes a la sociedad de muchas maneras, ya sea en el seno de nuestras propias familias, ya sea en la comunidad o en la sociedad en general. Sin embargo, el alcance de estos recursos humanos y los aportes que hace el adulto mayor aún en la actualidad y que son ignorados por nuestras sociedades, van a depender en gran medida de algo fundamental para todo mundo, que es nuestra salud. Si las personas viven en gran medida estos años adicionales que nos están dando, pues debemos de tener un buen estado de salud. ¿Para qué? Para que nuestra capacidad se mantenga durante más tiempo posible y hacer las cosas que más valoramos en esta vida. Y estas cosas tendrán algunos límites, sí, pero no como unas personas que no cambien su estilo, su manera de pensar. Hablando de esto, si estos años adicionales se van a caracterizar por una disminución de la capacidad física y mental, pues las consecuencias van a ser terribles para la sociedad y para la persona envejecente.
pero no debemos de tener la mala salud como una característica predominante y límite de las poblaciones de personas adultas mayores. La mayoría de los problemas de salud en la población adulta son el resultado de enfermedades crónicas y es posible prevenir, enlentecer o retrasar la presencia de muchas de ellas. ¿Con qué? Pues con la adopción de estilos o hábitos saludables e incluso muchas personas a edad muy avanzada se ha demostrado y hay la suficiente información empírica y ya también científica de que adoptando un estilo de vida, por ejemplo, una buena nutrición, una buena actividad física, controlar el estrés, las emociones fuertes que se nos presentan en el devenir de la vida diaria, podemos llegar a esta etapa del ciclo con una buena salud y un buen bienestar, que ese es el objetivo del tema que estamos tratando el día de hoy. Para llegar al concepto del envejecimiento activo, la Organización Mundial de la Salud ha seguido un camino. Empezó ese peregrinar mencionando pues o modificando más que nada el concepto del envejecimiento, tratando y basándose en las características que les mencioné de que mi envejecimiento, el envejecimiento de muchas otras personas no es igual al de nuestros abuelos. En la actualidad estamos envejeciendo con mayor capacidad física, con mayor capacidad mental, mayores relaciones sociales, que eso es fundamental para ir encaminándonos hacia este concepto del envejecimiento activo. Primero, vuelvo a repetir, la Organización Mundial de la Salud establece el envejecimiento satisfactorio como una manera de diferenciar el envejecimiento primario y el envejecimiento secundario, que es el primario, es llegar a esta etapa del ciclo con el mínimo de enfermedades y con el mínimo de discapacidad, y el secundario se va a caracterizar por la presencia de varias enfermedades crónicas degenerativas que tendrán como final la discapacidad de nuestros adultos mayores. Define el envejecimiento satisfactorio como el estado óptimo de un proceso continuo de adaptación según el mantenimiento de su buena funcionalidad. Aquí estamos hablando de un concepto importante, la funcionalidad, lo que puede hacer la persona en esta etapa del ciclo vital. No satisfechos con esta definición durante el curso del tiempo, se establece un nuevo concepto que es el envejecimiento productivo, que es cualquier actividad desarrollada por una persona adulta mayor que produzca o que produce bienes, ya sean remunerados o no remunerados, o bien al desarrollo de las cualidades para desarrollar estas actividades. Devenir del tiempo también no concuerda la definición que quiere o que busca la Asamblea, la Organización Mundial de la Salud, y establece otro concepto que es el del envejecimiento saludable. Este envejecimiento, este concepto se maneja como un sinónimo de envejecimiento sin discapacidad. Esto ha sido asociado pues a las mejoras en la nutrición, en la actividad física, en el control de ciertos factores de riesgo como son los hábitos de fumar, el consumo de las bebidas alcohólicas, así como el de evitar pues reducir el aislamiento social y mental de nuestros adultos mayores y de los adultos jóvenes, que esos son los que hay que incidir para que cambien su estilo de vida. Los estilos de vida saludable pretenden crear conciencia sobre lo que significa el proceso del envejecimiento y el desarrollo de hábitos saludables y de autocuidado. El término, pues, envejecimiento saludable se ha utilizado para referirse a un estado positivo y libre de enfermedad. Sin embargo, con el envejecimiento, recordemos que la mayoría de los problemas de salud son el resultado no solo de la presencia, pues, de las enfermedades. ¿Y de qué tipo? Pues las enfermedades de origen crónico que coexisten en un mismo individuo y que van a generar como resultado una modificación en la capacidad funcional y que finalmente van a repercutir en los hábitos de vida del individuo envejecente. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud
amplió el concepto de envejecimiento activo y saludable al proceso de fomentar y de mantener las capacidades funcionales que permitan el bienestar en la vejez. Con este nuevo concepto, pues, envejecer de manera saludable no significa envejecer sin enfermedad, significa envejecer de manera saludable, ser capaz de hacer durante el mayor tiempo posible las cosas a las que le damos valor. Esto es importante. Sí vamos a envejecer con algún tipo de enfermedad, pero tenemos en nuestras propias manos los conocimientos, los estudios epidemiológicos que se han hecho a través de todo el mundo sobre el concepto del envejecimiento activo. ¿Qué podemos hacer para llegar a esto? Superado pues hoy en día es la primera formulación realizada por la Organización Mundial de la Salud de 1990 sobre el envejecimiento saludable, pues se ha llegado en la actualidad a una definición que encarna mucho más o que es más integrador todo lo que estamos comentando, que es el del envejecimiento activo. Y este proceso de mejorar pues la calidad de vida se va a fundamentar en un triple soporte. Por un lado, que es el fomento de la actividad física, física y mental, y por el otro, una alimentación sana, así como el fomento de las habilidades sociales. Cada uno de estos soportes se relaciona entre sí y aporta para el bienestar físico y emocional y social de la persona. Conseguir, pues, envejecer activamente es recomendable basarse en estos pilares. Además, controlar los factores de riesgo de enfermedad, fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras enfermedades crónicas. Mantener la actividad física, la actividad mental, mantenernos activos y participativos socialmente. Todos estos factores nos van a ayudar a conducirnos hacia un envejecimiento activo. La pregunta que les hice al principio, ¿han planificado ya su manera o su sentir de llegar a esta etapa del ciclo vital? Creo que ya vamos entendiendo un poquito a qué me estoy refiriendo, y sí espero sus respuestas por allí conforme vayamos continuando con nuestra charla. La idea del envejecimiento activo surge como un intento de hermanar de forma coherente ámbitos políticos muy comportamentados, y en el 2002 la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el documento El envejecimiento activo, un marco político en el cual pues define al envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, de participación y de seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que van envejeciendo. Quiero hacer hincapié en este concepto. Van a escuchar varias definiciones del envejecimiento activo, pero todos van con el mismo objetivo de mantener hasta donde sea posible la autonomía de nuestras personas mayores, es decir, que permanezcan autovalentes, que no sean personas dependientes. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mejorar su calidad de vida, de su participación, también en la producción, no nada más en las cuestiones sociales. Aún existen en todo el mundo personas mayores que continúan laborando y de manera muy efectiva. En el marco político de la Organización Mundial de la Salud, reconoce varios determinantes, factores que van a incidir sobre el envejecimiento activo. Eso los vamos a ver más adelante, se los quiero mencionar, que son los culturales, el sexual, refiriéndose al género, hombre o mujer, a los determinantes económicos, los conductuales, los personales, los sociales, los relacionados con los sistemas sanitarios y sociales, y los relacionados con el entorno físico. Estamos viendo pues en estos conceptos que el envejecimiento activo abarca la mayoría de los conceptos que estamos viviendo, que nos rodean. Incluimos el medio ambiente,
incluimos las cuestiones religiosas, espirituales y sociales de manera importante. Además, la Organización Mundial de la Salud propone 4 políticas fundamentales para dar respuesta a los sistemas de salud tan deficientes que existen en todo el mundo en pro pues el cuidado del adulto mayor. El primero es prevenir y reducir la carga de la discapacidad, de las enfermedades crónicas y de la mortalidad prematura, reducir los factores de origen relacionados con las causas de enfermedad, pero de enfermedades importantes. Sabemos que en esta etapa del ciclo lo más frecuente son las enfermedades de origen crónico y así como aumentar los factores que protegen la salud durante todo el curso de vida de nuestros adultos. Desarrollar una continuidad de servicios sociales que sean asequibles, accesibles y de gran calidad y respetuosos con la edad y que tengan en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y hombres a medida que estén envejeciendo. Y la cuarta cuestión política es proporcionar formación y educación a los cuidadores. Para mí sería lo ideal tener este último precepto en la mente porque hay que difundir, hay que propagar estos conocimientos en la población en general, vuelvo a repetir, no nada más en los adultos, sino en general. El envejecimiento de la población se ha considerado sobre todo como un éxito de las políticas de salud pública, así como del desarrollo social y económico de todos los países. El envejecimiento de la población es una de las mayores transformaciones de la humanidad y triunfos también y uno de nuestros mayores desafíos y retos en este siglo XXI a escala mundial en este siglo nos va a imponer el envejecimiento mayores exigencias tanto a nivel económico como a nivel social al mismo tiempo. Hay que reconocer porque no lo estamos haciendo los, los recursos tan valiosos que aportan nuestros adultos mayores a las estructuras de nuestras sociedades. Un ejemplo, siempre se los he comentado por ahí a algunos compañeros, alumnos que están conectados. Les recuerdo que gracias a los adultos mayores tienen educación, gracias a los adultos mayores tienen ciudades con servicios adecuados, gracias a los adultos mayores pues tienen todo. Entonces reconozcamos quién les dio origen a todo esto en la persona adulta mayor. La Organización Mundial de la Salud, por otro lado, sostiene que los países podrán afrontar el envejecimiento si los gobiernos y también las sociedades, las organizaciones internacionales promulgan pues políticas y programas de envejecimiento activo que mejoren la salud, que mejoren la participación, la seguridad, tanto del cuidador como de las personas adultas mayores, e incluyo aquí también a las familias de las personas mayores. Todo esto nos conlleva pues al origen del tema, que es el envejecimiento, que es la década del envejecimiento saludable, el 2020-2030. Entender las implicaciones de los cambios demográficos, así como la transición epidemiológica que estamos atravesando o que ya casi estamos terminando, es crucial para que las sociedades estén preparadas para atender a esta población envejecida. En respuesta, la Organización Mundial de la Salud, en su Asamblea de las Naciones Unidas, declaró el 2020-2030 como la década del envejecimiento activo saludable. Esta es la principal y más importante estrategia para lograr y apoyar a las acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades. Esto es lo importante. No están haciendo a un lado, no están aislando, separando a las personas mayores. Hay unos conceptos ya manejándose, que es las famosas ciudades amigables con nuestros adultos mayores. Tenemos que adaptar las ciudades, tenemos que adaptar todos los entornos a nuestros adultos mayores. Vemos que nuestros profesionistas, arquitectos, ingenieros construyen para ellos, construyen cosas supuestamente hermosas, sí, sí las construyen, pero no tienen accesibilidad, no tienen la manera de que permitan que se desplacen nuestros adultos mayores, y ese es uno de los objetivos de esta Asamblea Mundial de la Salud.
Estas acciones pues deben permitir que afrontemos los retos del envejecimiento y así como de garantizar el desarrollo sostenible a medida que se siga aumentando la esperanza de vida y la proporción de personas mayores. Esto no se detiene. Vuelvo a repetir, mi generación de alrededor de 15, 20 millones, acabamos de engrosar la fila de las personas adultas mayores. Ahorita les comento las cifras exactas. Y en general, pues las personas mayores, muchas no pueden acceder a los recursos básicos necesarios para llevar una vida con sentido y dignidad, y al contrario, experimentan barreras para gozar de buena salud, de apoyo social y de bienestar. Estas barreras se agravan en el caso de las personas mayores en entornos vulnerables y en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo en la actualidad con la pandemia del COVID-19, teniendo pues en cuenta que además de tener, entre comillas, quiero subrayar este detalle, de tener sistemas de salud capaces de garantizar la atención en las necesidades de salud más complejas y crónicas importantes, van a resultar los entornos físicos, los entornos sociales, los entornos económicos, como les mencioné, que sean amigables. ¿Amigables con quién? Pues amigables con el adulto, lo cual va a contribuir a que las personas envejezcamos de manera segura en un lugar adecuado para que puedan continuar desarrollándose personalmente con participación social, potenciando la autonomía y su salud. Los miembros, pues, de la organización, o sea, los países miembros de la Organización de la Salud que participan en esta estrategia del envejecimiento activo y saludable para lograr conseguir este objetivo del bienestar de nuestros adultos mayores y que nos conduzcamos hacia este tipo de envejecimiento, han desarrollado 10 prioridades, y a saber, la prioridad 1 establece que es importante contar con una plataforma para la innovación y el cambio. Es decir, hay que iniciar el cambio para un envejecimiento activo saludable, conectando a las personas e ideas de todo el mundo. Un ejemplo, si en Estados Unidos o en un país europeo, Suecia, tienen programa de actividad de envejecimiento activo y está dando un éxito, pues ¿por qué no copiarlos? ¿Por qué no pedir la información? De eso se trata, de tener un censo a nivel mundial en que haya acceso a todos los gobiernos participantes. La prioridad 2 es apoyar a la planificación y acción del país, es decir, los países van a obtener las habilidades y las herramientas necesarias para crear políticas que permitan a las personas vivir vidas largas y saludables. Es muy importante el contenido de esta prioridad, pero así que les quiero hacer un comentario. Suena negativo, pero sí es la realidad. La voluntad que tenga el gobernante de nuestros países para atender esta prioridad, pues es la que nos va a dar acceso. Los recursos económicos, los recursos personales son mínimos en esta área para atender el proceso del envejecimiento activo. La prioridad número 3 es la de recopilar de mejores datos globales sobre el envejecimiento activo, lo que se mide, lo que se hace, y hay que recopilarlos y dar esta información precisa y compartirla entre todo el mundo. Pues sería algo ideal que se presentara, que tuviéramos los datos en nuestra computadora y nos vamos de aquí a Colombia, fulano de tal, te envío estos datos, si te sirven para que los adaptes a tus usos y costumbres y a ver si obtienes resultados, y a la vez Colombia que nos mande a México, a Guatemala, no sé, a todos lados, y de esta manera formar una cadena en pro del envejecimiento activo. La prioridad número 4, que es la de promover investigaciones que aborden las necesidades actuales y del futuro de las personas mayores. Esto es importante. Aquí debemos incluir en este tipo de investigación tanto a las personas adultas mayores, que son las que van a ser beneficiadas o afectadas con estas investigaciones, así como a los propios cuidadores y a los familiares, porque son los que van a lidiar, perdón por la expresión, con el adulto mayor. La prioridad 5 se refiere a alinear los sistemas de salud
con las necesidades de las personas mayores. Las personas adultas obtienen atención médica cuando la necesiten, donde y cuando se requiera. Se está dando unos pasos en cuanto a esta cuestión. Se está cambiando la manera de atender a los adultos mayores. Es un protocolo que se domina la atención centrada en la persona. No vamos a tratar enfermedades, vamos a tratar a seres humanos. Y eso es lo inconveniente. Debemos de ser empáticos para sentir lo que ellos están sintiendo, lo que están pensando, para formular programas encaminados a una prevención, a una rehabilitación y a una reinserción nuevamente de estas personas a las cuales se les debe mucho. La prioridad 6 se refiere a que debemos de sentar las bases para un sistema de atención a largo plazo en todos los países participantes. Las personas mayores y sus cuidadores deben de recibir la atención y el apoyo que necesitan para vivir con dignidad y disfrutar de sus derechos humanos fundamentales. La prioridad 7 es asegurar los recursos humanos necesarios para la atención integral. Existen en algunos países, no en todos, personas capacitadas para proporcionar los servicios de salud de calidad y de cuidados a largo plazo a las personas mayores. Desgraciadamente, sí es cierto, los recursos humanos y económicos son mínimos, por no decir los que escasos o nulos. Incluso las personas no les interesa el tema del envejecimiento. Les comentaba también a mis compañeros alumnos que la mayoría de los jóvenes, ustedes jóvenes, han venido a implantarse a este mundo, a vivir eternamente jóvenes, y no es así. El tiempo no respeta. El día de mañana, todo lo que hagamos hoy, todo lo que hagan ustedes hoy por los adultos mayores, se va a retribuir hacia ustedes, futuros personas mayores. Alguien me decía en días pasados, ¿y qué es un adulto mayor? Le digo, un adulto mayor es el que vas a ser tú en determinado tiempo, de acuerdo a tu calidad de vida que tengas en este momento. Y la prioridad 8, emprender una campaña mundial para combatir la discriminación por la edad, cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar sobre la edad y el envejecimiento. Si es posible, podemos ayudar a que esto suceda. Ya se han hecho algunas estrategias para prevenir esto, y aquí lo importante sería a dónde aplicar las estrategias. Tenemos el protocolo de relaciones intergeneracionales. Algunas universidades están convenciendo a sus alumnos de ir a convivir con algún adulto mayor en una estancia del adulto, algunas llamado asilo. Incluso yo comentaba también por ahí que tenemos que picar piedra a nivel de la educación, tenemos que implementar programas que se refieran al proceso del envejecimiento, desde la infancia, desde la primaria. Allí es donde tenemos el material que podemos moldear para cambiar el trato que se nos da a nosotros adultos mayores en la actualidad. El famoso edadismo, el viejismo, el viejito rabo verde, todo eso se puede cambiar. Ahorita me viene a la mente un chiste, pero es un poquito grosero, que sería ideal para decir por qué considero, para explicar por qué considero que la masa que podemos moldear para este cambio está en los pequeños. En los pequeños hacen lo que nosotros hacemos de adultos, y ahí está la clave. En cuanto a la prioridad 9, hay que definir el contexto económico para invertir y comprender mejor los costes y las oportunidades del envejecimiento saludable. Este es el punto esencial y de partida para diseñar soluciones sostenibles, equitativas y eficaces que den resultados. Ahí es lo que comentaba. Dependemos pues de la voluntad del que esté arriba, y no del de arriba del cielo, sino del gobierno, para que aporte los emulentos necesarios para diseñar estos problemas. Y la prioridad 10, pues mejorar la red mundial de ciudades y de comunidades adaptadas a las personas mayores.
Las ciudades y comunidades de todo el mundo deberán de permitir que las personas mayores hagan aquello que deseen. Todos sin excepción de nadie, gobiernos, ciudadanos, organismos internacionales, profesionales de la salud, instituciones académicas, los medios de comunicación y el sector privado, debemos de participar en esta década para que todas las personas adultas mayores sean el eje central de estas actividades y por consiguiente, pues se mejore la calidad de vida de estas personas, así como de sus familiares y de las comunidades. El envejecimiento de la población es, como les comenté, uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de nuestros mayores desafíos en este siglo XXI. El envejecimiento a nivel mundial impondrá mayores exigencias económicas y sociales a todos los países y al mismo tiempo las personas mayores, como les comenté, que ofrecen valiosos recursos que son siempre ignorados, realizan importante y continúan realizando importantes contribuciones a la estructura de nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud sostiene que los países podrán afrontar el envejecimiento si los gobiernos, si las organizaciones internacionales y si la sociedad civil promulgan pues políticas y programas del envejecimiento activo que mejoren la salud, la participación y la seguridad de los ciudadanos de mayor edad. Ha llegado pues el momento ya de actuar, ya no de planificar, ya están los planes aquí. Tomemos la batuta, iniciemos este camino ya de actuar ya. Vuelvo a repetir, se está engrosando, se está ampliando el vértice de la pirámide de crecimiento. Somos más adultos que estamos ingresando. Solo en México les estoy hablando de más de 15 millones. Imagínense en todo el mundo la cantidad que estamos ingresando. A nivel mundial se calcula pues que la población mayor de 60 y más años de edad asciende a más de 500 millones y se espera, según proyecciones, que para el 2050 aumente a más de 800 millones en todo el mundo. Específicamente, hablando de nuestro país, llegar a viejo es mucho más frecuente ahora que hace 70 años. En 1930 la esperanza de vida era cercana a los 34 años y en el 2010 aumentó al doble, es decir, a 75.4 años para los hombres y de 78.3 para las mujeres. En el 2017 habitaban alrededor en nuestro país alrededor de 12.973.000 adultos mayores y según proyecciones del Instituto del INEGI, se prevé que para el 2050 existan alrededor de 24 millones de adultos mayores en el 2050 en lugar de los 12 millones que actualmente pues existen. El aumento de la población de adultos mayores está relacionada con el aumento de la esperanza de vida, es decir, que durante los últimos años los avances tecnológicos, los avances de la ciencia médica han contribuido a la disminución y al control de las enfermedades infecciosas y agudas, a la cobertura de los sistemas de salud, a las mejores condiciones sanitarias, así como el control de las tasas de natalidad y de mortalidad, lo que pues nos conduce hacia un nuevo concepto de envejecimiento, que es el llamado envejecimiento activo. Antes de entrar de lleno al tema del envejecimiento activo, sí quisiera darle algunas definiciones sobre lo que es las palabras que estoy repitiendo más frecuente, que es la funcionalidad, la autonomía, la independencia, la dependencia y la calidad de vida, porque a esto es lo que va a manejar y lo que tienen que manejar jóvenes, adultos y adultos mayores para comprender más la cuestión del envejecimiento activo. En cuanto al primer concepto, cuando se habla pues de funcionalidad de una persona, se hace referencia a la capacidad para realizar las actividades cotidianas fundamentales para la vida, como el bañarse, como el vestirse, como el desplazarse, que son las denominadas actividades de la vida diaria. El término funcionalidad se usa tanto en gerontología como en geriatría para definir pues a la capacidad e independencia con que el individuo realiza
las, las actividades tanto de la vida diaria como cualquier otra que sea necesaria para sobrevivir o simplemente satisfacer sus necesidades, sus gustos y placeres en esta vida. El otro concepto, que es la autonomía, es la capacidad pues de percibir, de controlar, de afrontar y de tomar decisiones personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y las preferencias propias. Es la decisión de gobernar su propia vida, no que los otros. En este concepto de la independencia, la autonomía, perdón, estaba leyendo en días pasados una frase por ahí, no se recuerdo si fue en un párrafo de la Biblia, que decía que cuando uno es joven, come lo que quiere, viste lo que quiere, va a donde quiere, se baña si quiere, pero cuando es viejo, comes, vistes, te bañas y vas a donde quieren los demás. Y esto no debe de ser así. Lo importante es mantener la autonomía hasta donde sea posible, hasta que la presencia de la enfermedad o de la discapacidad no lo permita. Y eso hace más participativo y nos hace más empáticos también con nuestros adultos mayores, permitirles que hagan lo que ellos deseen. La capacidad funcional pues, está estrechamente ligada con el concepto de autonomía. Esto implica, como les mencioné, tomar las propias decisiones, asumir las propias responsabilidades y por lo tanto reorientar las propias acciones. La independencia es la capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria, es decir, la capacidad de vivir con independencia en una comunidad dada, recibiendo poca o nula ayuda de los demás. Y la dependencia es totalmente lo contrario, es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones de edad, la enfermedad o la discapacidad y ligados a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental e intelectual o sensorial, van a requerir de la atención de otras personas, de ayudas importantes para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, o bien en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otro tipo de apoyos para su autonomía personal. También la dependencia es concebida como la incapacidad de realizar actividades cotidianas por uno mismo de manera parcial o total, donde la salud, de enfermedad y sus consecuencias van a influir en la capacidad de vivir independientemente. Existen niveles de dependencia o grados, como el primer grado o dependencia moderada, que es el individuo que va a requerir mínima ayuda para realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día. Y el grado 2, que es la dependencia severa, es el individuo que va a requerir ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 o 3 veces al día, pero que no requiere de un apoyo permanente de un cuidador o tienen pues necesidades de apoyo extenso para la realización o para el mantenimiento de su autonomía. Y el grado 3, que es la gran dependencia, necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, varias veces al día y por su pérdida total de autonomía física, mental o intelectual o sensorial, va a requerir de apoyo indispensable y continuo de otras personas, ya que requiere pues de necesidades de apoyo extenso para su autonomía propia. Y otro concepto, la calidad de vida, pues eso ya más o menos ustedes lo han escuchado y creo que de manera indiscriminada lo usan mucho nuestros políticos. No es el tema, ¿verdad? Pero quería hacerles, para salirme un poquito de esta situación, de que los políticos prometen mejorar la calidad de vida y yo me hago esta pregunta, ¿sabrán qué se dirán con este concepto? Porque es un concepto muy difícil de definir. Lo podemos definir desde el aspecto subjetivo, desde el aspecto objetivo, cómo considero yo mi calidad de vida, pero los demás cómo me ven a mí con esa dicha calidad de vida que estoy definiendo. Y pues la Organización Mundial de la Salud, previendo pues todas estas situaciones
la define como la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. Como lo vemos, es un concepto pues muy amplio y que además incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado emocional o psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus creencias personales y su relación con las características destacadas de su entorno. Y a medida que las personas mayores continúan envejeciendo, su calidad de vida se ve determinada en gran medida por su capacidad funcional, por su capacidad de mantener la autonomía y la independencia. Otro concepto que no anoté, pero es importante en cuanto a la demografía y la esperanza de vida, y en este caso vamos a hablar de esperanza de vida saludable, que se utiliza como sinónimo de esperanza de vida libre de discapacidad. Con la excepción de la autonomía, los demás conceptos se han utilizado pues para tratar de medir el grado de dificultad que presenta un individuo para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, como el bañarse, el comer, ir al baño, pasearse por su habitación o las actividades instrumentales de la vida diaria, como el ir de compras, hacer las tareas domésticas, seleccionar y comprar los alimentos, así como prepararlos. Nos va a ayudar a entender todos estos conceptos para, ahora sí, ¿de qué hablamos cuando decimos envejecimiento activo? Si queremos, si queremos vivir un envejecimiento o hacer del envejecimiento una experiencia positiva, debe de ir acompañado de oportunidades continuas de qué, de salud, de participación y de seguridad. La Organización Mundial de la Salud utiliza el término envejecimiento activo para expresar el proceso por el cual se logra o se trata de conseguir este objetivo. Aquí ya les proporciono otra definición del envejecimiento activo, que es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, de participación y de seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que van envejeciendo. El envejecimiento activo permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo el ciclo vital y de participar en la sociedad de acuerdo con esas necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporcionan protección, seguridad y cuidados adecuados cuando lo requieren. El término activo hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales y espirituales, así como cívicas, y no solo a la capacidad para estar físicamente activo o participar de la mano de obra. Las personas adultas mayores que se retiran del trabajo o las que están enfermas o viven en situación de discapacidad pueden seguir contribuyendo activamente con sus familiares, con sus comunidades, con su sociedad. Hasta el momento, pues, el término de envejecimiento activo saludable se ha utilizado para referirnos a un estado positivo y libre de enfermedad. Sin embargo, con el envejecimiento, la mayoría de los problemas de salud son el resultado no solo de la presencia de la enfermedad crónica que coexiste en un mismo individuo, sino de la interacción de esta enfermedad con el propio proceso del envejecimiento. Y dicha interacción pues va a generar como resultado una modificación de la capacidad funcional que finalmente va a repercutir en sus hábitos de vida. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud vuelve a complementar este concepto de envejecimiento activo al proceso de fomentar y de mantener la capacidad funcional que le permita el bienestar en la vejez. Con este nuevo concepto, envejecer de manera saludable no significa envejecer sin enfermedad, significa envejecer de manera saludable
ser capaz de hacer durante el mayor tiempo posible aquellas cosas a las cuales damos valor. Por lo tanto, con esta ampliación, pues la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento y esta sí quiero que se la dejen en su cognición, que es la definitiva, que es el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad de vida, la productividad y las esperanzas de vida a edades avanzadas y con la prevalencia mínima de discapacidad. Es importante para lograr esto mantenerse activo en las áreas física, mental y social. ¿A través de qué? A través del voluntariado, a través de actividades remuneradas o no remuneradas, a través de actividades culturales, políticas, sociales, actividades educativas y de formación a lo largo de toda la vida. Y lo más importante, crear un compromiso de nosotros adultos mayores con la comunidad y con la propia familia. Y más que con ellos, mucho más importante, un compromiso de nosotros mismos con nuestra propia vida. Vuelvo a repetir, han pensado, han planificado cómo llegar a esta etapa del ciclo vital. Aquí está el primer paso, realizar un compromiso con su vida misma. El planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los principios de las Naciones Unidas, según las cuales la salud con independencia, primer principio de Naciones Unidas, de participación, segundo principio y de asistencia y de seguridad, tercero y cuarto, son la base de las intervenciones sociales dirigidas a disminuir los factores de riesgo personales, conductuales, ambientales, donde se fortalezcan los factores protectores para que las personas disfruten de esos más años adicionales con calidad de vida. Tener un acercamiento al fenómeno del envejecimiento que tenga en cuenta el ciclo vital reconoce que las personas mayores no son un grupo homogéneo, es decir, no tienen las mismas características y que la diversidad del individuo tiende a aumentar con la edad. Las intervenciones que crean ambientes de ayuda y que fomentan opciones saludables son importantes en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, para mantener la capacidad funcional durante el ciclo vital, los cambios en el entorno ambiental pueden reducir el umbral de discapacidad, disminuyendo así el número de personas con discapacidad en la comunidad. La capacidad funcional como la capacidad respiratoria, la fuerza muscular o el rendimiento cardiovascular aumentan en la infancia y llegan al máximo en los primeros años de la edad adulta, presentándose a continuación una declinación de estas capacidades. Sin embargo, el ritmo de declinación va a venir determinado en gran medida por factores relacionados con el estilo de vida del adulto, como el tabaquismo, como el consumo del alcohol, el nivel de actividad, así como la dieta y factores externos medioambientales. La pendiente del declive puede llegar a ser tan inclinada que dé lugar a una discapacidad prematura. Sin embargo, sí se puede influir sobre la aceleración de este declive y hacerlo reversible a cualquier etapa mediante qué, mediante tanto de acciones de tipo individual como de salud pública. O sea, aquí ya estamos viendo que las decisiones las vamos a tomar ¿quién? Nosotros mismos. Quiero que recuerden el compromiso que el compromiso personal, el compromiso de la persona adulta inician en este momento. Voy a iniciar un cambio de mis estilos de vida. ¿Y qué son los estilos de vida? Pues todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, desde la nutrición, desde la actividad física, desde el trabajo. Si estamos viendo que está funcionando al revés, de que estamos envejeciendo más prematuramente, pues vamos a darles un golpe de timón a estas actividades y cambiarlas las que se pueda. A medida pues que envejecen las personas, las enfermedades crónicas se van a convertir en la principal causa de morbilidad, de discapacidad
y mortalidad en cualquier parte del mundo. Las enfermedades no transmisibles son esencialmente frecuentes en la edad avanzada y van a resultar costosas tanto para las personas, para las familias, así como para los gobiernos. Pero muchas de estas enfermedades pueden prevenirse, pueden retrasarse o enlentecerse. La falta de prevención, el crecimiento de las enfermedades no transmisibles va a producir en unos enormes costos humanos y sociales que absorberán una cantidad exagerada de recursos que bien podrían utilizarse para hacer frente pues a otros problemas de salud de otros grupos de edad. La presencia de estas enfermedades es tan intensa, tan fuerte, que si no se toman medidas por parte de los gobiernos en la creación de la infraestructura necesaria para la atención de nuestros adultos mayores, en la capacitación del personal para la atención de estas personas, van a provocar un quiebre de esta estructura que yo considero que es muy endeble, que existe en todos nuestros países. No tenemos el suficiente personal, no hay la infraestructura para atender a nuestros adultos mayores. Vuelvo a repetir, autoridades, sociedades, personas, profesionales, no profesionales, es tiempo ya de actuar, ya no hay que planificar, actuemos ya, el envejecimiento ya lo tenemos, abran la puerta, aquí está ya luego. No tenemos que esperarnos a la decisión de acuerdo a esto, a las decisiones de nuestros gobernantes. Hagamos nosotros, demos ese paso y cambiemos nuestras actitudes. Iniciemos con un programa de actividad física, una nutrición adecuada. Pero como lo vamos a ver más adelante, para realizar esto también se requiere de otras cuestiones. Aquí la manera de continuar con nuestro tema del ciclo vital, dentro de las principales causas de muerte en ambos sexos en nuestras personas mayores en todo el mundo, tenemos las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes en tercer lugar, y después tenemos los tumores del maligno del estómago, la cirrosis, y como vemos, pues no hay ninguna enfermedad de tipo infeccioso. Esta tablita creo que la podríamos modificar ahorita por la pandemia, que es la número uno, la que está ocasionando ahorita la mayor cantidad de defunciones en nuestro país, en todo el mundo, no nada más en nuestro país. Y así que ir refiriéndome al país de México, la prevalencia de las enfermedades no transmisibles o crónicas por edad y sexo. En México tenemos en primer lugar el infarto agudo del miocardio entre los hombres del rango de 60 a 64 años, su prevalencia es de 2.8%. Y en las edades de 65 a 69 de 2.9%. En las mujeres es un poquito más alto, sobre todo conforme va aumentando la edad. En el rango de 60 a 64 años es de 2.5%, y en las mujeres mayores de 65 a 69, 4.6%. La enfermedad cerebrovascular en hombres de 60 a 64 años tiene una prevalencia de 3.1%, y en los de 65 a 69, 2.9%. En las mujeres en el rango de 60 a 64 años, la prevalencia es de 2.5, y de 65 a 69 es de 1.6. Después llevamos a problemas de enfermedad del riñón. En hombres de 60 a 64 años, una prevalencia de 4.9%, y en adultos de 65 a 69 es 4.7%. Y aquí vemos el dato. Es más, la enfermedad renal es más frecuente en las mujeres entre las 60 y de 64 años de edad. La prevalencia es de 10.9%, y de 65 a 69 de 10.6%. Después nos vamos con las hipercolesterolemias, que es cuando empieza a aumentar también la presencia en nuestros varones de 60 a 64 años, una prevalencia de 11.9%, y de 65 a 69 años de edad, 11.4%. Y en las mujeres otra vez nos asustamos. En el rango de los 60 a 64 años, una prevalencia del 23.3%, y en el rango de 65 a 69, 18.5%. La diabetes mellitus en el varón de 60 a 64 años, 17.3%,
y aumenta considerablemente en las personas de 65 a 69 años, casi al doble, a un 28.4%. En las mujeres también la prevalencia es alta, entre las mujeres de 60 a 64 años una prevalencia del 24.5% y disminuyendo 0.3 en las personas de 65 a 69 años con una prevalencia del 24.2%. Y la otra pandemia, la obesidad, en hombres de 60 a 64 años de edad es de 18.8% su prevalencia, disminuyendo 0.9 en los de rango de 65 a 69 años con un 17.9%. Y aquí las mujercitas que son las clientas de los nutriólogos, de la publicidad, es que ofrecen tratamientos milagrosos, su prevalencia es mucho más, casi más del doble en las mujeres que en los hombres. En el rango de 60 a 64 años, la mujer tiene una prevalencia de 37.9% y disminuye en las mujeres de entre 65 y 69 años de edad a una prevalencia de un 29%. A edades más tempranas, las enfermedades transmisibles, las enfermedades maternas y perinatales y las deficiencias nutricionales son las principales causas de muerte y de enfermedad. Al final de la infancia y la adolescencia, así como de la juventud, las lesiones y las enfermedades crónicas comienzan a asumir un papel más importante. Esto es hacia alrededor de la mitad de su vida, más o menos ahí alrededor de los 40, 45 años de edad, y en los años posteriores estas enfermedades crónicas son las responsables de la inmensa mayoría de las muertes y de enfermedades. La investigación pues muestra que cada vez más que los orígenes de enfermedades crónicas como la diabetes, como las dolencias cardíacas, comienzan en los primeros años de la infancia. Más tarde este riesgo está determinado y modificado por factores como la situación socioeconómica y las experiencias durante toda la vida. El riesgo de desarrollar enfermedades crónicas sigue aumentando a medida que las personas envejecen, pero el tabaquismo, la ausencia de la actividad física, una dieta inadecuada y otros factores de riesgo establecidos para las personas mayores son las que colocarán a estas personas en el riesgo relativamente mayor de desarrollar estas enfermedades. Por lo tanto, es pues importante afrontar los riesgos de las enfermedades crónicas desde los primeros años de vida hasta una edad avanzada, es decir, a lo largo del todo el ciclo vital. Ya dejemos de pasar de dar estos datos tan críticos, tan fuertes, y hablemos sobre las políticas y los programas del envejecimiento activo. Las políticas y los programas del envejecimiento activo pues reconocen la necesidad de fomentar y de equilibrar la responsabilidad personal, es decir, el cuidado de la propia salud, la adecuación de los entornos para las personas adultas, así como la solidaridad intergeneracional. Las personas y las familias requieren planificar su vejez y prepararse para ella y llevar a cabo esfuerzos personales para adoptar prácticas de salud positiva y personales en todas las etapas de la vida. Al mismo tiempo, se requieren entornos favorables que hagan que esta toma de decisiones sean las más fáciles del mundo. Las personas que permanecen sanas a medida que envejecen tienen menos impedimentos para continuar laborando. El Plan Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002 ofrece un instrumento práctico para ayudar a los encargados de la formulación de políticas en pro del adulto mayor a considerar las prioridades básicas asociadas con el envejecimiento de los individuos y de las poblaciones. En él se reconocen las características comunes del envejecimiento, así como sus consecuencias en todo el mundo,
y en su desarrollo se formulan varias recomendaciones concretas de carácter macro para que puedan pues ser adoptadas por cada país. Son dos los objetivos básicos de este plan. Primero, que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y con dignidad. Segundo, que las personas mayores puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como miembros activos, como miembros con derechos, con voz, que no se nos ignore. No somos una población invisible. Aquí estamos y seguimos aportando. Eso es lo importante. Se cuenta ya con suficiente evidencia empírica y también científica para afirmar que muchas de las situaciones de dependencia no son pues, no, como les diré, no son sino efectos de un conjunto de elementos diversos, como las modificaciones en los estilos de vida, escasez de recursos económicos, malas condiciones de salud pública, deficientes sistemas sanitarios y sociales. Todo esto, al acumularse, participan o provocan situaciones de dependencia hubieran podido ser evitadas estas situaciones. Vuelvo a repetir, ya no nos lamentemos, actuemos, conociendo ya la mayoría de la información que está en su cognición. ¿Cuál sería su respuesta a mi pregunta? ¿Ya han pensado, ya han planificado su propia salud? Lograr pues un envejecimiento activo es un efecto que depende de un conjunto de causas, tanto de carácter multifactorial, que es preciso comprender para diseñar políticas y programas que funcionen, que se adecuen a nuestro conglomerado que estamos hablando, que son las personas adultas mayores. La Organización Mundial de la Salud proporciona estos determinantes del envejecimiento activo como un decálogo para el manejo del envejecimiento activo exactamente. Y dentro de estos tenemos el sexo y la cultura, que son, por ejemplo, la cultura va a determinar la forma en que envejecemos. El sexo, en cuanto al género, constituye una lente a través de la cual se puede considerar la idoneidad de las distintas opciones de las políticas instauradas y cómo afectarán al bienestar de hombres y de mujeres adultas mayores. Los determinantes de sanidad y de servicio social. En esta dimensión se contienen recomendaciones para el impulso y el desarrollo de políticas relacionadas con la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el desarrollo de servicios curativos, eso es decir, la infraestructura sanitaria adecuada para la atención de las personas mayores, los dispositivos para asegurar la asistencia y los cuidados de larga duración, tanto informales como profesionales. Entre los profesionales tenemos la atención domiciliaria, la rehabilitación, los cuidados paliativos, los centros de día, la asistencia institucional, también los servicios de salud mental, es decir, prevención y diagnóstico de los trastornos emocionales de nuestros adultos mayores, como la ansiedad, la depresión, el estrés, anticiparnos a los suicidios, a las demencias y al deterioro cognitivo. Sabemos que estas son las enfermedades del futuro inmediato, pues entonces vamos a preparar al personal en esta área del tratamiento y de la atención a estos problemas emocionales. En cuanto a los determinantes conductuales y de manera personal, quiero hacer hincapié que para mí son los más importantes. ¿Para qué? Para que de manera individual empecemos a ya no a planificar, sino a actuar sobre lo que queremos en esta última etapa del ciclo de vida. Se refiere pues estos determinantes conductuales a la adopción de estilos de vida saludable, así como a la promoción del autocuidado. El autocuidado, ¿qué es? Pues es aceptar la responsabilidad personal de la propia salud, es adoptar estilos de vida saludable y hábitos propios de una buena salud, tanto nutricionales como el ejercicio, como con el apoyo de nuestras familias, así como aprender a hacer cambios para que las cosas sean como nosotros queremos que sean.
La Organización Mundial de la Salud nos recomienda desarrollar actuaciones en cuestiones como el tabaquismo, la alimentación sana, el alcohol, la actividad física, la salud bucal y el buen uso de los medicamentos y el cumplimiento terapéutico. Todo esto es importantísimo y bien sencillo de llevar a cabo, pero siempre hay peros. Existen mitos, estereotipos negativos sobre el envejecimiento, y uno de estos mitos gira en torno a la idea de que en la vejez ya es demasiado tarde para adoptar un estilo de vida saludable. Esto es falso totalmente. Implicarnos en una actividad física adecuada, una alimentación sana, no fumar y el consumo prudente del alcohol y de medicamentos en esta etapa de la vida que es la vejez, puede evitar la discapacidad, el declive funcional y prolongar la longevidad y mejorar la propia calidad de vida. Entonces hay que derribar estos mitos. El tabaquismo, el consumo del tabaco es el principal y más importante riesgo que se puede modificar para prevenir la presencia de las enfermedades crónicas, tanto en las personas jóvenes como en las adultas, y una importante causa pues de muerte prematura que se puede evitar. Aumenta el riesgo de enfermedades como el cáncer de pulmón y también está relacionado negativamente con factores que pueden llevar a importantes pérdidas de la capacidad funcional. Por ejemplo, fumar acelera la tasa de la reducción de la densidad ósea, de la fuerza muscular y de la función respiratoria. La exposición pasiva al humo del tabaco también puede tener un efecto negativo sobre la salud de las personas mayores, especialmente si están aquejadas de asma o de cualquier otro problema respiratorio. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos implementar para disminuir el consumo de tabaco? Porque estamos viendo que a pesar de todos los efectos adversos, la gente continúa consumiendo el tabaco. Ya están estrategias en plenas campañas. No sé si ustedes se han fijado que ya en los medios informativos, la televisión, el cine, la radio, ya no hay propaganda sobre el cigarro. Pues esa es una de las estrategias ya implantadas. También algo importante, hay que reducir la demanda del tabaco entre nuestros adultos mayores, hacer hincapié que el dejar de fumar le va a añadir horas de vida más a nuestra propia vida. ¿Qué podemos hacer? Pues esto es más que nada función de nuestras autoridades que continúen aumentando los impuestos sobre este tipo de productos y que que continúen manteniendo las restricciones en cuanto a la publicidad para que se evite pues que se mencionen este tipo de productos. La práctica de la actividad física moderada puede retrasar el declive funcional y reducir el riesgo de enfermedad crónica, tanto en adultos mayores sanos como en aquellos que sufren de enfermedades crónicas. Hay suficiente información ya empírica que demuestra que la actividad física reduce el riesgo de muerte cardíaca entre un 20 y un 25% entre las personas con una enfermedad cardíaca probada. Reduce también sustancialmente la gravedad de las discapacidades asociadas a estas enfermedades, mejora la salud mental, favorece los contactos sociales, mantiene mayor independencia posible y reduce el riesgo de caídas en esta etapa del ciclo. A pesar, pues, vuelvo a repetir como con el cigarro, a pesar de todos los beneficios, una gran proporción de personas mayores lleva una vida sedentaria en la mayoría de nuestros países. Las poblaciones con ingresos bajos, las minorías étnicas, las personas mayores con discapacidad, son las que tienen mayor probabilidad de permanecer inactivas. Es importante ofrecerles áreas de paseo seguros y apoyar a las personas mayores en actividades comunitarias que sean culturalmente apropiadas y que estimulen la actividad física. Hay que hacer pues de la actividad un hábito y perdón por la expresión, que sea un hábito nocivo, así como el tabaco.
así como el consumo del alcohol, lo consumimos diario, pues en la actividad física hay que realizarla diaria también. Los problemas de la alimentación y de la seguridad alimentaria en todas las edades incluyen tanto la desnutrición como el consumo excesivo de calorías. En las personas mayores, la nutrición incorrecta puede estar causada por el exceso o el acceso limitado a los alimentos, las penurias económicas, ya van 3 veces que menciono este concepto de económico, la falta de conocimientos e información sobre la nutrición, la incorrecta elección de los alimentos, por ejemplo, pues consumimos comidas ricas en grasas saturadas, las enfermedades, el uso de medicamentos, la pérdida de piezas dentarias, el aislamiento social y las discapacidades tanto cognitivas o físicas que inhiben pues la propia capacidad para la compra de los alimentos y prepararlos. Situaciones también de emergencia y de la falta de la actividad. Todo ello produce problemas para la alimentación. Por otro lado, el consumo excesivo de energía aumenta considerablemente el riesgo de sufrir obesidad, enfermedades crónicas y discapacidades a medida que las personas se hacen mayores. Estas dietas ricas en grasas que les mencioné y ricas también en sal y pobres en frutas y verduras y que no proporcionan lo suficiente fibras y vitaminas en combinación con el sedentarismo son los mayores factores de riesgo para enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la propia obesidad, la artritis y algunas formas de cáncer. Por ejemplo, una cantidad insuficiente de calcio y de vitamina D va a provocar la pérdida de la densidad ósea en la vejez y por consiguiente un aumento de las fracturas óseas que resultan dolorosas, costosas y debilitantes, sobre todo en cuanto al género a las mujeres mayores. Una mala salud bucal, especialmente la pérdida de piezas dentales, las caries dentales, las enfermedades periodentales, así como el cáncer bucal, pueden producir problemas de salud generalizados. Una mala salud se va a asociar a la desnutrición y en consecuencia pues aumenta el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles. A causa del dolor y la reducción de la calidad de vida que se asocian con los problemas de salud bucal, son necesarios pues unos servicios de tratamiento dental básicos y que sean accesibles, así como un fácil acceso también a las prótesis dentales, todo esto en pro y sobre todo en nuestros países con una economía muy mal, y en esta cuestión de la pandemia que ahora sí nos descobijó a todo mundo. Aunque las personas mayores tienden a beber menos que los jóvenes, los cambios metabólicos que acompañan al envejecimiento aumentan la predisposición a las enfermedades relacionadas con el consumo del alcohol, presentan un mayor riesgo de caídas y de lesiones relacionadas con el consumo, así como posibles peligros relacionados con la mezcla del consumo y los medicamentos. Una reciente revisión bibliográfica efectuada también por la Organización Mundial de la Salud refiere que el consumo de pequeñas cantidades de alcohol puede proporcionar cierto grado de protección contra la cardiopatía coronaria en personas mayores de 45 años de edad. Sin embargo, como vimos pues en las estadísticas de las enfermedades más frecuentes, pues esto da al traste con esta opinión porque pues se presenta el consumo de alcohol y afecta a cualquier persona, se esté o no esté en riesgo de producir o de que desarrolle una cardiopatía coronaria. Ven como si es fácil, como si estos determinantes nos pueden ayudar a que nosotros mismos iniciemos pues el camino hacia nuestro envejecimiento que deseamos. En cuanto a los determinantes personales, pues se van a recomendar medidas de información y de formación sobre la adopción de estilos de vida adecuados.
Este es otro tema muy interesante y es el que sigo insistiendo yo. Debemos estar activándonos, ahora sí al 100 con las autoridades de nuestros respectivos países, sobre todo a nivel educativo, que se implanten programas sobre el proceso del envejecimiento y de esta manera vamos a incidir no nada más en las cuestiones biológicas, sino también en las genéticas y en las psicológicas, pero desde el origen, cambiar la concepción que se tiene del envejecimiento. El envejecimiento, sí, desgraciadamente, todas las definiciones hablan de carencias, pero no necesariamente, como se les mencioné, estas carencias tienen que ser la característica. Este es el objetivo del envejecimiento activo. El envejecimiento, de unas múltiples definiciones que existen, la define una de ellas como un deterioro funcional progresivo y generalizado que ocasiona una respuesta a la adaptación a la agresión y un aumento del riesgo de enfermedades asociadas a la edad. En otras palabras, pues, la razón principal de que nuestros adultos mayores se enfermen con mayor frecuencia que los jóvenes es que debido a su vida más prolongada han estado expuestos a factores externos, a factores ambientales, a factores estresantes que provocan enfermedades durante un periodo más largo que el de sus homólogos más jóvenes. Y esto pues nos ayuda también a dar una respuesta por qué en la actualidad volvimos a ser el tema principal, los adultos mayores en la pandemia. Debido a esto, fuimos presas más fáciles, por eso nos aislaron, por eso nos evitaron tener contactos con todo el mundo y nos hicieron que nos desarrollaran otro tipo de problemas de origen psicológico. Determinantes del entorno físico. Existen obstáculos en el entorno que van a dificultar el desarrollo de la vida autónoma, barreras arquitectónicas, transportes poco accesibles, inexistencia de equipamientos. Por eso se recomiendan pues medidas para intervenir tanto en el medio urbano como de manera especial en los entornos rurales, con el fin de suprimir barreras que frenen la participación social y favorezcan la inactividad. Hay que prestar especial atención a la vivienda para que ésta ofrezca unas condiciones de habitabilidad, de seguridad y de confort para nuestros adultos. Tenemos que adaptar las ciudades, tenemos que adaptar las comunidades rurales, nos tenemos que adaptar nuestra propia habitación, nuestra propia casa a las personas mayores. Por ejemplo, se maneja mucho el concepto de las ciudades amigables. Sí, pero si ustedes van por allí a algún otro estado diferente de donde son originarios, encontramos que en las esquinas no hay la construcción de rampas para que faciliten el acceso de nuestros adultos con discapacidades a las aceras. Debemos de solicitar a nuestras autoridades que el tiempo en los semáforos se amplíe para que puedan transitar de una acera a otra las personas adultas mayores, que los servicios sanitarios tengan lavabos, tengan inodoros adecuados a nuestras personas mayores, que las puertas de acceso sean adecuadas, que el piso no sea deslizante para evitar las caídas, que los accesos, la famosa accesibilidad universal sea realidad, que nos permitan a los adultos mayores, a los discapacitados, introducirnos a algún edificio, ya sea gubernamental o privado, que nos permitan acceder a los centros de diversión de manera adecuada. Esta sería la manera de tener una ciudad amigable, incluso para ir en las ciudades del primer mundo, hasta para ir a la playa. Ya hay lugares que facilitan el acceso de las personas que andan con muletas, con andadores o con ruedas. Hay vías entarimados o ahí con otro tipo de material que permite acceder al adulto mayor hasta cerca de las aguas del mar. Eso es lo que hay que hacer, permitir que nuestros adultos interactúen con toda la gente que está en algún sitio. Ese es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud cuando promulga una sociedad para todas las edades. Y cuestión pues importante es la prevención, como ya les había mencionado, de las caídas.
que suelen desencadenar entre las personas mayores situaciones de discapacidad y de dependencia. Y finalmente, para prevenir los daños al sistema inmunológico y el desarrollo de las enfermedades, se recomienda la adopción de medidas para conseguir agua limpia, aire puro, alimentación sana. Parece algo trivial esto, pero es importante. En nuestras ciudades, vuelvo a repetir, existen unos cinturones de miseria, desgraciadamente, que da vergüenza verlos, vergüenza ajena, no, vergüenza propia de cómo es posible que yo tenga accesos más adecuados que la mayoría de estas personas. Y esto es responsabilidad tanto de los habitantes que forman pues estas colonias a las afueras de la ciudad, aún comentándoles, indicándose que no hay servicios, ni no hay servicios no hay servicios sanitarios, no hay agua potable, no hay drenaje, etcétera, etcétera, y aún así de todos modos se crean esos cinturones. Entonces aquí es importante es que contemos con agua limpia, con drenaje, con unos alimentos sanos. Y los determinantes del entorno social, aquí hacemos énfasis en la correlación que existe entre situaciones de dependencia de las personas mayores y aspectos como cuáles, pues como la soledad, el aislamiento social, el analfabetismo, el abuso y las situaciones de conflicto, así como la falta de educación, por lo que pues, se recomienda tomar medidas que incidan en el reforzamiento del apoyo social ante situaciones de dependencia, ante situaciones de pérdida de allegados que se producen en la edad avanzada, la prevención de las situaciones de violencia y de abuso, y la educación y la alfabetización de nuestras personas adultos mayores. Y volvemos a otros determinantes importantes, los económicos. 3 aspectos que inciden de manera especial sobre el envejecimiento activo son los ingresos, el trabajo y la protección social. Los ingresos, la lucha contra la pobreza en la vejez es el elemento central a la hora de planificar acciones preventivas. Muchas personas mayores, sobre todo las mujeres que viven solas o en zonas rurales, no tienen los suficientes ingresos garantizados. Esto afecta seriamente a su acceso a la alimentación, a una alimentación adecuada, a una vivienda adecuada, así como también a una atención sanitaria. Estudios han demostrado que las personas mayores con ingresos bajos tienen solo 1/3 de probabilidad de mantener un nivel elevado de funcionalidad que los que tienen ingresos más elevados. Las más vulnerables son las personas mayores que no tienen bienes, que cuentan con escasos ahorros o inexistentes, que carecen de pensiones y de subsidios de la seguridad social o que forman parte de familias con ingresos bajos o no garantizados. En especial, los que no tienen hijos ni familias se enfrentan a menudo con un futuro incierto y tienen un riesgo elevado de quedar sin hogar y conocer la indigencia. En cuanto a la protección social, en todo el mundo tenemos que reconocer la función que hacen las familias porque son las que proporcionan la mayor parte del apoyo que requieren las personas adultas mayores. Sin embargo, a medida que las sociedades se desarrollan y comienza a decaer la tradición de que las generaciones viven o vivían juntas, los países recurren cada vez más al desarrollo de mecanismos que proporcionen protección social a las personas mayores que no pueden ganarse la vida y que están solas y son vulnerables. Las medidas de protección social pueden incluir las pensiones, los planes de pensiones de trabajo, los programas de incentivación del ahorro de fondos y el ahorro obligatorio, los programas de seguros de discapacidad, de enfermedad y de asistencia de larga duración y también de desempleo. De todo lo que hemos estado comentando, aquí les puse unos ejemplos de políticas amistosas pues con nuestros adultos mayores. En los lugares de trabajo deben de ser unos lugares sin obstáculos, con un horario flexible, un entorno de trabajo modificado y jornadas también de trabajo con dedicación parcial.
para las personas que sufren con discapacidad a medida que envejecen o que tienen cuidados de otros con discapacidad, que tienen que cuidar de otros con discapacidad. En cuanto a la infraestructura urbana, que haya calles bien iluminadas para que caminar resulte seguro, los lavabos públicos accesibles y semáforos que den a las personas más tiempos para cruzar la calle, programas de ejercicios que ayuden a los adultos mayores a mantener su movilidad y a recuperar las fuerzas de las piernas que necesitan para moverse, programas de alfabetización y de formación durante toda la vida, ayudas auditivas o instrucción en el lenguaje de signos que permitan a las personas mayores con problemas auditivos comunicarse con los demás, el acceso sin obstáculo a los centros de salud, a programas de rehabilitación y de procedimientos eficientes como la cirugía de cataratas y la prótesis de cadera, que también sean accesibles estos programas. También planes de crédito y acceso a los pequeños negocios y oportunidades de desarrollo para que las personas mayores puedan continuar ganándose la vida y tengan una misma vida con dignidad. Esto sería algo que podemos ya llevar a cabo en la actualidad. Y a manera de colofón, pues, para terminar ya con mi exposición, para lograr el objetivo de un envejecimiento activo se necesitan medidas en diversos sectores, además del sanitario, el social, como la educación, el empleo, el trabajo, la economía de seguridad social, la vivienda y el transporte, así como la justicia y el desarrollo rural y urbano. El enfoque del envejecimiento activo busca eliminar la discriminación por razón de edad y reconocer la diversidad de las poblaciones de personas mayores, así como de sus cuidadores. Es las personas mayores, los cuidadores mayores de personas mayores requieren y es obligatorio que se involucren activamente en la planificación, en la aplicación y en la evaluación de las políticas, de los programas y de las actividades de desarrollo del conocimiento relacionados con el envejecimiento activo. Es Los convido a todos ustedes, compañeros, a que trabajen sobre este tipo de envejecimiento, sean promotores en sus estados, en sus países de esta década del envejecimiento activo. Pues les doy las gracias por su atención. Soy el maestro Francisco Javier Cortés Alipio. Les dejo mi correo si tienen alguna duda. Creo que tendremos, no sé, porque ya me pasé del tiempo, si tendremos algún tiempo para plática, Hola, comentar algo de ustedes. hola, doctor, muchas gracias por la ponencia que nos acaba de brindar. Agradecer el tiempo el tema que nos preparó para el día de hoy. Por cuestión de tiempo, si existe alguna pregunta o duda, leeremos las primeras dos que surjan en estos momentos, o bien, si tienen alguna duda, pueden comunicarse a través del correo electrónico que se muestra en pantalla del maestro Francisco Javier Alipio. En- por medio de este medio pueden hacer llegar sus preguntas o dudas. Agradecemos los buenos comentarios que le envían al maestro Francisco Javier por la presentación del día de hoy. Pues bien, al parecer no hay dudas o preguntas acerca de la audiencia. A nombre de la UNICEP, maestro Francisco, le agradecemos que nos haya brindado un poco de su tiempo, preparado este excelente tema que nos brindó y esperamos contar en algún otro momento con su participación en este tipo de eventos que se realizan en la universidad. Antes de finalizar, no sé si gusta mencionar algo No, sí, sobre... de Ujú. verdad quiero darles las gracias. No pensé que fuera a haber tanta población conectada con nosotros. Es un tema muy importante, desgraciadamente por la situación que estamos viviendo de salud en todo el mundo, pues nos está frenando. Pero yo sí quiero hacer hincapié, ya es el momento de actuar, ya no tenemos que estar planificando absolutamente nada. Si como lo dice aquí el compañero Yáñez, por ahí que alcancé a leer, sí, dependemos de la voluntad pues de nuestras autoridades en cuanto al aspecto de programar, que poseamos los suficientes emolumentos económicos para
poner en práctica nuestros programas. Existen otros que son menos costosos, como el de practicar deporte, únicamente tener un pants, una chamaquita y sus tenis y salir a caminar. No vamos a salir a correr, a jugar un maratón, no. Necesitamos ir programándonos, ir lentamente, poco a poquito, ir agarrando este ritmo de actividad física. No se van a ver los resultados luego, es lógico, requiere tiempo, pero una vez más o menos, lo digo de manera personal, a los 25, 30 días empezamos ya a hacerlo habitual. Ya son las 7, ya me toca levantar porque voy a caminar. Eso es lo que quiero yo. Utilicé una mala palabra de decir que la actividad física se haga como un hábito nocivo. Sí, pero para ponerlo en comparación, que las cuestiones nocivas son las que nos llaman más la atención, son los que más nos hacemos. Si le decimos no hagas esto por esto y por aquello, caemos al garlito y lo hacemos. Nosotros tenemos en nuestras propias manos la manera en que queremos envejecer. De manera particular, a mis 65 años de edad, me siento joven física y psicológicamente. Decía por allá algún científico, a mis años me salgo a caminar, regreso, me aseo, tomo mis alimentos, me voy a dar la consulta, regreso, como y doy mi clase, y aún así tengo opciones de salir a divertirme por la noche. Esa es la actitud que debemos de tomar. Seamos positivos, échenle ganas. Gracias por su atención, agradezco a todo el mundo sus comentarios y estoy a sus órdenes. Gracias, mi estimado Eduardo. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación y también agradecemos a los asistentes el darse a la tarea de asistir el día de hoy.